Hola, buenas, muchísimas gracias por estar viendo este nuevo episodio de esta especie de serie que he creado de mí viajando alrededor del mundo, mejor dicho, viajando virtualmente alrededor de América. Y bueno, en este nuevo episodio nos vamos hasta Ecuador y el responsable de que descubramos Ecuador es un amigo mío que vive allí, que es de allí, se llama Sebastián y él va a ser el responsable de que conozcamos su ciudad, Cuenca, pero también de que conozcamos la capital, Quito, y otras ciudades como Guayaquil. También de que descubramos lugares tan bellos como las Islas Galápagos o el Amazonas. Nos va a dar recomendaciones sobre qué visitar si se hace un viaje pues allí a Ecuador. Nos va a dar recomendaciones gastronómicas, nos va a contar cuál es su gastronomía local, también curiosidades arquitectónicas, sobre diferencias arquitectónicas dentro de las propias ciudades ecuatorianas. Y bueno, todo ello va a ser a lo largo de estos 40 minutos de entrevista. Y ahora al principio pues nos va a hacer una especie de resumen de lo que ha sido la historia de Ecuador, de cuál es la cultura de Ecuador y de cuál es la situación actual de Ecuador, tanto estos últimos años como ahora durante esta pandemia del coronavirus, como también pues nos va a hablar de lo que han sido los incidentes que desgraciadamente sucedieron a finales del año pasado pues allí. Así que nada, os dejo con la entrevista, con el live que estuve haciendo con él. Y nada, espero que lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo haciéndolo. Así que nada, un abrazo. Invitar, si no... ¿Se me ve ahora? Se te ve, te veo. Ay, menos mal. Ya, ahora sí. Aquí sí, por fin. Madre mía, ¿pero qué pasaba antes? No tengo ni idea, hermano, no sé qué está pasando, no sé qué pasó, pero ya vale. Es que yo creo que la culpa era mía. No te voy a echar la culpa a ti porque yo creo que la culpa era mía, porque me he cambiado de wifi y ahora te veo. Y yo qué sé, a lo mejor, si antes me veía la gente, a lo mejor la culpa era mía, porque estaba conectado a uno de mi casa, hay dos, y ahora ya, bueno, ahora yo sí que te veo. ¿Qué tal, Sebas? Aquí estoy. Todo bien, hermano, ¿y tú? ¿Qué más? ¿Qué tal la cuarentena? Nada. ¿Cómo te trata? Aquí, más o menos bien, no me quejo. A ver, nos han tenido como 50, 60 días sin poder hacer nada, pero bueno, ahora ya por fin tenemos un poco de libertad. Ahora a las 8 ya por fin nos dan libertad para salir a la calle a hacer un poco de deporte, así que ni tan mal. ¿Y vosotros? Igual, aquí estamos con un sistema de semáforos en el que si el semáforo está rojo casi no puede salir, si está amarillo puede salir a hacer unas pocas cosas y si está verde igual casi que puede. O sea que depende del día, depende un poco del día. Sí, básicamente eso, o sea, al inicio del día te dicen, ok, hoy estamos en este color de semáforo. Y dependiendo del color en el que estés, puedes hacer las cosas. Entonces, como que uno no puede planear tanto. O sea, normalmente, a ver, recién empezamos con semáforo amarillo el lunes, creo, de esta semana. Sí, el lunes empezamos con semáforo amarillo. Y ahí van como que escogiendo, creo que están por semana, más o menos. Sí. Ostras, pues aquí lo de los semáforos nos sí que dijeron de que a lo mejor se podía hacer o algo hoy. Aquí dijeron, aquí estuvimos durante las primeras semanas hasta que pusieron una especie de niveles sin poder salir para poder ir al supermercado, etcétera, y podía salir cuando te viniese en gana, digámoslo así. Ahora ya desde hace un par de semanas lo que hicieron fueron darnos como 3 niveles, nivel 0, 1, 2 y 3, y en el nivel 0 era que no podías hacer nada. Luego ya nos dejaron hacer un poco de deporte y como que cada comunidad, porque España está estructurada por comunidades, como que cada comunidad le va pidiendo permiso al gobierno y le va concediendo no, como que vayan pasando. Y entonces, por ejemplo, mi comunidad, Madrid, nosotros estamos en la fase 1, pero ya hay otras comunidades que pueden hacer más cosas, como ir a la playa, moverse entre provincias. Nosotros podemos salir de Madrid, pero quedándonos en la misma provincia, en la misma comunidad. No sé si me explico. Está hecho de una manera diferente. Sí, no, te entiendo. Diferente. Son una federación ustedes. Funcionan diferente. Sí, una cosa así como federación. Lo que es que España está dividido en comunidades y entre las comunidades provincias. Y luego cada presidente autonómico como que va decidiendo ahí. Pero bueno, ¿y cómo está Ecuador? Cuéntanos un poco de Ecuador, Sebas. A ver, ¿en qué sentido? Cuéntanos ¿En lo de la pandemia o normalmente? La historia de Ecuador. Un poco de historia así de Ecuador, por encima. Que quiero saber un poco, porque de Ecuador
La única referencia que tenemos, por lo menos aquí en España, es de cuando se descubrió Ecuador, América y todo aquello. Eso fue lo que nos quedamos. Y luego la independencia de Ecuador, pero ya aparte de eso ya poco. Así que si pudieras decir algo. Ok, a ver, ¿qué pasó con Ecuador? Básicamente, como todos deben saber, creo que América fue descubierto en 1492. Eventualmente llegaron ustedes, los españoles, acá a América del Sur, y se mezclaron con nosotros, los pobres indígenas, y ahí es cuando comenzamos bueno, pasó toda esta situación. ¿Qué pasa? Nosotros fuimos colonia española más o menos hasta 1822, cuando se funda la Gran Colombia. La Gran Colombia era básicamente la unión de 4 países: Venezuela, Panamá, Colombia y Ecuador. Eso era la Gran Colombia. Fue el primer protoestado que tuvimos nosotros. Entonces, le amajo. Entonces, después de que se disolvió la Gran Colombia, porque había bastantes problemas dentro de la Gran Colombia, en el sentido de que muchos querían que sea un estado unitario, otros querían que sea una federación, entonces se terminó disolviendo, y los que queríamos que sea un estado unitario, por ejemplo Ecuador, nos terminamos estableciendo como nuestro propio estado unitario, ¿verdad? Ecuador. Se disolvió la Gran Colombia, se crearon estos 4 países, y Ecuador era un país en realidad bastante grande, pero nosotros básicamente lo perdimos todo en guerras contra Perú. Sí, o sea, que nosotros... le diste que Perú fue ahí un poco... No, que tuviste la guerra con Perú, ¿verdad? Tuvimos un montón de guerras con Perú, y yo creo que es súper cómico porque a nosotros, bueno, no tanto a mí, sino a mis abuelos, por ejemplo, a mis papás, fueron criados odiando a Perú, pero este rato creo que ya es algo, ya perdimos, ya no podemos hacer nada. Ostras, eso no lo sabía. Sí que había descubierto un poco, o sea, lo de Perú, por ejemplo, no lo sabía, pero sí que me sonaba de haber estudiado algo de la Gran Colombia, incluso lo he buscado antes, cuando estaba investigando un poco de Ecuador, y me ha llamado la atención, ¿no? Como que había así como una especie de federación, pero no sabía, como de federación así como de países, pero no sabía exactamente si era aquello de Bolívar lo que quiso hacer de unir así como todos los países de Sudamérica, etcétera. Entonces no sabía si era así una cosa parecida o era otra cosa totalmente diferente. Es eso, fue Simón Bolívar quien fundó la Gran Colombia. ¿Y ahora cómo está Ecuador? Sobre todo ahora con el tema del coronavirus. Bueno, antes de lo del coronavirus, ¿cómo es la situación actual de Ecuador? Porque me acuerdo que el año pasado hace un par de meses hubo un par de revueltas, ¿verdad? O algo así. Sí, fue en octubre del año pasado. A ver, verás, todo comenzó en el 2008, cuando subió el señor Rafael Correa al poder. Otro socialistoide del nivel de Nicolás Maduro, de Chávez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, básicamente nos llevó... De una larga estirpe. Sí, de la misma estirpe. Básicamente nos llevó a la desgracia, y aún hay mucha gente que le apoya. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, después de que él salió del poder, dejó a Lenín Moreno, que fue su vicepresidente por un tiempo. Pero el problema es que Moreno hasta cierto punto no siguió las ideas bolivarianas que tenía Correa. Entonces pasamos de ser un país socialista del siglo XXI a uno de centro, o incluso en ciertos puntos hasta de centro derecha. Entonces eso es algo que le molestó bastante a Correa, por el hecho de que, bueno, él esperaba que Moreno siga con su legado, y a la final no siguió con su legado, o sea, se cambió totalmente al otro lado. Entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a haber ciertos problemas internos dentro del partido. Después de los problemas del partido se tradujeron en un poco más de ya problemas sociales, y aquí en Ecuador teníamos esto que es el subsidio a la gasolina. Es decir, la gasolina en Ecuador era básicamente, bueno, no voy a decir gratis, pero era súper barata. O sea, estábamos a precios más baratos que Estados Unidos, incluso con la gasolina. Entonces, tú pagabas máximo $2 por galón con la mejor gasolina. Entonces en ese sentido, el gobierno decidió, dentro de las reformas económicas, porque aplicaron algunas reformas económicas como que para mejorar la economía, ahora que somos de centro derecha, por así decirlo, quitar esos subsidios, porque es básicamente un regalo que nos estaba dando el Estado. Entonces, ¿qué pasó? La gasolina. Quitaron los subsidios, exacto, sí.
quitaron los subsidios de la gasolina y hubo revueltas sociales. Todo octubre pasamos paralizados, no podíamos salir de la casa básicamente. Pasamos encerrados, o sea, creo que lo del coronavirus es mi segundo encierro, por así decirlo, porque en octubre hubo esto, y fueron los que más movieron estas protestas fueron los movimientos indígenas de aquí de Ecuador. Los movimientos indígenas manejaban todo esto y nos encerraron en las casas, no podíamos hacer nada, literalmente si tú salías a la calle encontrabas llantas quemándose. Era peligroso, o sea, era súper peligroso salir de la casa, dependiendo del barrio en el que estés, obviamente. Por suerte, por mi barrio no había mucho problema, mucho inconveniente, pero en otros lados, o por ejemplo, si tú tratabas de irte de una provincia a otra, todo estaba cerrado, ¿no es cierto? Entonces no podías salir, estabas bloqueado en tu propia casa. E incluso yo creo que más grave que esto que tenemos del COVID este rato, porque como no se podía mover nada de provincia a provincia, solo teníamos la producción local. Entonces, por ejemplo, los supermercados no tenían nada. Tú ibas a un supermercado y no había absolutamente nada. Y era horrible, en realidad fue súper feo. Duró como 2 o 3 semanas y ya después se calmaron las cosas. Claro, es que yo me acuerdo, o sea, diciendo lo de Correa, me acuerdo de que hace unos años pues que había vuestro presidente, era así, digamos como muy parecido o de la onda de Bolivia, de Evo Morales. Me acuerdo como que tenían ahí una especie de amistad, como has dicho tú, con esa estirpe de primeros ministros o de presidentes. Pero claro, luego me extrañó porque hace un par de años fueron las elecciones, ganó Lenín Moreno y como que no sabía hasta qué punto estaba relacionado con Rafael Correa, pero yo creía, pues sobre todo antes así investigando un poco, que me he leído un poco de la Wikipedia para saber de qué pie cojeaba, la había visto que era como digamos socialista. Entonces claro, ahora me está llamando la atención esto que has dicho, me está llamando la atención. Y luego lo de los disturbios en Ecuador, me acuerdo también de haberlo visto, porque este verano, como te conté, estuve viviendo allí en Estados Unidos y allí me hice, algunos de mis compañeros de trabajo eran ecuatorianos y me acuerdo de haber visto en septiembre, octubre las imágenes de las protestas, de las revueltas y, como tú has dicho, de las llantas en la calle, del ejército, de todo en la calle. Y era un poco, yo qué sé, era un poco heavy, daba un poco de miedo porque era una cosa que en Ecuador no la había visto yo nunca de pasar. En Venezuela ya llevaba tiempo pasando, pero nunca antes lo había visto. Entonces, pues por eso te pregunto, porque me asustó. Entonces ahora lo del coronavirus tampoco te ha pillado desprevenido, por lo que has dicho. Bueno, creo que a todos nos agarró desprevenidos porque obviamente nosotros no esperábamos que haya otra de estas situaciones. En realidad este tipo de paros nacionales no había desde hace bastante tiempo, hace un montón de años. Porque, por ejemplo, mis abuelos me comentaban que eso era algo común hace unos años, pero el de octubre pasado fue el más fuerte. O sea, eso es lo que me supieron comentar, que fue el más fuerte por la duración y por lo que estaba sucediendo. O sea, que básicamente no dejaban pasar nada, ni siquiera medicinas podían pasar dentro de las provincias. Entonces fue nada, no podía pasar nada de provincia a provincia. Era lo que producíamos aquí y con eso subsistimos todo ese tiempo. Eran los indígenas los que cerraron las autopistas, las calles y no podía pasar nada. O sea, si tú intentabas pasar, te golpeaban tu auto, te rompían los vidrios a piedrazos, todo esto porque el gobierno les quitó el subsidio de la gasolina. El subsidio de la gasolina. Se especulaba que suban los precios de muchas cosas, pero bueno, al final el gobierno dijo que está bien, que va a ceder y que no les va a quitar el subsidio de la gasolina. Pero ¿sabes lo cómico, lo chistoso? Es que subsidio de la gasolina nos quitaron ya en serio hace menos de una semana, ya lo quitaron por lo que está pasando con la pandemia. Y obviamente como estamos en pandemia, básicamente no pueden salir a protestar. Entonces fue súper cómico porque creo que fue que el gobierno se aprovechó de que no pueden salir a protestar. Bueno, igual están saliendo, o sea, están saliendo y están habiendo protestas mientras tú y yo hablamos, probablemente en el centro de la ciudad. Pero ya no es tan grave como antes, vaya, es totalmente diferente. Sí, pues ostras, todo eso no lo sabía. Lo de aquí, por ejemplo, en España está habiendo protestas, pero por lo que está siendo la gestión del gobierno, pero vamos, ni mucho menos lo que puede estar allí pasando en Ecuador. ¿Qué grupos indígenas hay allí en Ecuador, tan solo por curiosidad? Bueno, nosotros en realidad tenemos un montón de grupos indígenas. Tienes que darte cuenta de que
creo que toda la historia ecuatoriana desciende de grupos indígenas y vaya, más que nada aquí en la sierra donde vivo yo y en la Amazonía es donde hay la mayoría de grupos indígenas, donde están shuaras, donde hay cofanes. Bueno, hay un montón de grupos que su lenguaje originario es el quechua y hay otros que tienen otros idiomas que son un poco menos difundidos que el quechua, por así decirlo, pero tenemos un montón de grupos indígenas con sus propios dialectos. Por eso, de hecho, Ecuador hasta cierto punto, bueno, hemos tenido un montón de dramas, un montón de situaciones, porque algunos de estos grupos incluso han tenido la loca idea de querer hacerse su propio estado, hubo algunos que se hicieron su propio pasaporte, es algo súper chistoso, sí, pero a la final todos son ecuatorianos. Bueno, aquí en España tenemos el caso de Cataluña, que fueron independientes durante un par de segundos, declararon la independencia y luego la desdeclararon. Sí, sí, sí. También es una cosa parecida, pero bueno. Y has dicho que no vives en la sierra, que vives en Cuenca, y era también ahí un poco donde quería llegar. ¿Dónde está Cuenca de esto de Quito? ¿Está cerca, lejos? Estamos lejos, estamos en auto unas 8 horas. 7, 8 horas. 8 horas. En avión estamos a menos de 1 hora en realidad. Pero en distancia creo que no es tanta, pero creo que el mayor problema es el hecho de que tenemos montañas rodeando todo Cuenca y estamos en la sierra, ¿no es cierto? Entonces, el momento que tú viajas a Quito tienes que subir montañas, bajar montañas y te demoras un montón de tiempo en eso. Tienes que cruzar por toda la sierra porque nosotros estamos súper al sur. ¿Cuáles son así las ciudades más famosas o más conocidas o... sí, digamos más conocidas o principales de allí de Ecuador? Quito y Guayaquil, ¿y hay alguna más a lo mejor? Porque sí, Guayaquil Cuenca se conoce incluso menos. Cuenca. Cuenca es la tercera más importante económicamente hablando y en tamaño poblacional. Desde, por ejemplo, llevo ya tiempo, yo qué sé, que querría viajar a Ecuador, a Colombia, a todos estos países, y estuve viendo que Air Europa tiene precio, o sea, tiene vuelos, una compañía española, tiene vuelos a Guayaquil. Y Guayaquil, según estoy viendo en el mapa, a lo mejor ¿a cuánto puede quedar? ¿A 2 horas, 3 horas, cosas así? ¿Puede ser? Guayaquil queda a 3 horas en automóvil de acá de Cuenca. Sí, 3 horas. Sí, 3 horas. Depende de por dónde vengas, porque hay 2 maneras diferentes de venir desde Guayaquil. Pero creo que la mejor es la más corta, obviamente, y aparte de eso, pasas por el Parque Nacional Cajas, que es, si quieres puedes buscar en Google, el Parque Nacional Cajas es probablemente una de las mejores cosas que tenemos aquí en Ecuador. Tiene lagunas, es súper alto, a veces hay nieve, es como haz de cuenta que es como una Noruega chiquita aquí en Ecuador. Sí, lo estoy viendo así un poco en el mapa. Vibra. Sí, lo estoy viendo así un poco en el mapa y es así como lo estás diciendo. ¿Y Cuenca? ¿Por qué tiene tan de famoso? Porque es así, no es tan grande ni como Quito ni como Guayaquil, pero tiene que tener algo. Bueno, Cuenca, como te comenté, es la tercera ciudad más grande de acá. Somos casi 700,000 en la zona metropolitana. Entonces, ¿qué es lo que tiene Cuenca de bonito? Creo que históricamente hablando somos una ciudad súper importante, en especial por el hecho de que aquí en Ecuador, aquí en Cuenca ha habido siempre no sé cómo explicarlo para que suene como que súper sencillo para alguien que no maneja tanto el tema de Ecuador, pero Cuenca creo que siempre ha sido la cuna de ciertos literarios importantes de la historia del Ecuador, de algunas revoluciones, o incluso nosotros aquí en Cuenca tenemos una de las catedrales más grandes de América del Sur. Esa es una cosa súper interesante de aquí de Cuenca, que tenemos 2 catedrales, no tenemos solo una. ¿Cuál? ¿La Catedral de la Inmaculada Concepción o otra? Tenemos la Catedral de la Inmaculada Concepción y esa, si no estoy mal, es la Catedral Nueva. Eso sí, estoy perdidísimo en ese sentido. Sí, es una catedral café con terminados rectangulares en la parte de arriba. Y tenemos la Catedral Antigua, que le conocemos como la Catedral Vieja. La situación con Cuenca es que fue diseñada para ser una ciudad súper pequeña y por eso teníamos la catedral esa, la pequeña, ¿no es cierto? La Catedral Antigua.
Y después la ciudad fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y a la final tuvieron que hacer una catedral más grande, pero exageraron un poquito y tenemos una de las catedrales más grandes de América del Sur aquí en Cuenca, que a la final somos una ciudad pequeña, 700,000 habitantes, tampoco es que sea una ciudad grande, y eso te digo, somos 700,000 en la zona metropolitana, en Cuenca en general son 350,000. Y tiene Cuenca así como una plaza, porque la iglesia, la catedral que estás diciendo, la grande, la catedral antigua está como en la plaza, en las típicas plazas. O sea, ¿tenéis así como una plaza central ahí en Cuenca o sí, o no? tenemos una plaza central que se llama el Parque Abdón Calderón. Y de hecho, la catedral antigua queda como que en un extremo de la catedral, y la catedral nueva, de la plaza, y la catedral nueva queda al otro extremo de la plaza. Están como que frente la una a la otra, pero con la plaza en medio. Sí, justamente el Parque Calderón, Catedral Vieja de Cuenca, esta es. Y es así, ¿qué estilo tiene Cuenca? ¿Es así como un estilo europeo, como a lo mejor puede ser Buenos Aires? Por ejemplo, el otro día Agustina me decía que Buenos Aires como que se diseñó muy a lo europeo. ¿A Ecuador le pasa lo mismo? ¿Ha seguido así un poco ese estilo? ¿O tiene un estilo como más auténtico? No auténtico, pero como más propio. Sí y no. Y déjame te explico. La parte del centro histórico es súper europea. De hecho, está basado en construcciones francesas todo el centro histórico. Entonces, en ese sentido, sí, el centro es súper europeizado. Y de hecho, yo siempre digo que Cuenca es probablemente la ciudad más europeizada del Ecuador, por el hecho de que incluso hasta este rato tenemos algunas calles siguen empedradas y todo eso, entonces es súper bonito. Incluso antes, ya no he visto últimamente, pero hace unos años, obviamente era algo turístico, pero andaban carrozas por la ciudad, era súper bonito. Ahora, obviamente no nos voy a comparar con Buenos Aires porque conozco también Buenos Aires, y Buenos Aires creo que toda la ciudad, a mí me recordó bastante a París, o sea, es súper europeizada. Justamente decía Agustina lo mismo el otro día, que era así como una especie de París. Sí, Buenos Aires me dio a mí exactamente esa misma vibra cuando visité, se me pareció bastante a París. Pero aquí Cuenca, si te digo que se parece a alguna ciudad europea, yo creo que, no sé si alguna vez has estado en Oviedo. En Oviedo no he estado, pero bueno, lo conozco más o menos por fotos, la televisión, allí todos los años es los premios Príncipe, bueno, ahora Princesa de Asturias, entonces siempre como que lo sacan, y sí, sé un poco más o menos el estilo. Ya, al menos el centro de la ciudad yo le compararía un poco con el estilo de Oviedo. La catedral no, la catedral de Oviedo es totalmente diferente, pero sí, es en ese estilo. O sea, no me recuerdo una ciudad europea, al menos que yo conozca en específico, como lo hace Buenos Aires con París, pero sí somos súper europeizados, o sea, eso sí es definitivo. Y Quito y Guayaquil, como son, sobre todo Quito, que es así como lo más fácil de llegar. Bueno, a ver si has estado, claro, si no has estado, difícil no lo vas a poder explicar, pero... a ver, Quito es un poco diferente. Quito es una ciudad súper grande, creo que está por los 3 o 4 millones de habitantes, entonces ya en sí creo que la parte europeizada igual es el centro histórico, pero creo que Quito es un poco más autóctono que Cuenca, en el sentido que incluso allá en el norte están como que más... creo que es mi opinión, tienen una población un poco más grande de indígenas, entonces es un poco diferente, vaya, es la vibra que a mí me entrega Quito, considerando el hecho de que yo también viví ahí por un tiempo, porque mi papá es quiteño, entonces como Quito se me traduce a mí, es como una ciudad mucho más latinizada que Cuenca, pero sí tiene sus toques europeos, al menos en el centro histórico. Si tú puedes ver, las iglesias tienen ese tipo de construcción. De hecho, si tú buscas la iglesia, creo que es la Basílica de Quito, la Basílica del Voto Nacional, a mí se me hace súper parecida a la Catedral de Colonia en Alemania. Tienen igual las dos torres, entonces se me hace súper parecida. Eso de Quito. Y de Guayaquil, Guayaquil creo que es un cuento aparte totalmente. No le veo tan europeizado, sí.
No, o sea, pero Quito entonces es tan europeizado, o sea, ¿tiene también esa parte auténtica o es muy, muy, muy europeizado? O sea, No, el yo que creo vaya, que se va a Quito encontrar tiene una... Sí, dime. ¿Qué cosa? No, yo creo que Quito tiene como que es súper diferente, al menos en el sentido de Cuenca. A ver, yo te puedo decir que Quito, literalmente la plaza central es europeizada y todo lo demás ya tiene este sentido un poco más ecuatoriano, un poco más autóctono, que es una mezcla de todo. Aquí, en cambio, en Cuenca yo puedo decirte que todo el centro histórico tiene esa vibra europea, pero en Quito es como que no, la plaza central y ya está, todo lo demás ya es un poco más, le veo tintes un poco más, ajá. Sí, eso es lo más bonito. Y luego cuando te pones a ver fotos, porque bueno, al final te vas de Europa de donde estés y acabas diciendo, bueno, a ver si veo algo nuevo. Y como llegas a algún sitio siempre sea lo mismo, que sea lo mismo que lo que dejas y dices, ay, maldita sea, yo quería ver algo más auténtico. Sí. No sé si me explico. No, te entiendo completamente, pero de hecho, o sea, bueno, eso lo ves tú porque eres europeo, pero por ejemplo, si hablas de estadounidenses, aquí Cuenca está lleno de estadounidenses. ¿En serio? Una parte, sí, bueno, no solo de estadounidenses, sino de muchos retirados de incluso países europeos, vienen a pasar acá porque Cuenca está en el top 3 de las mejores ciudades para retirarse en el... Por parte de extranjeros de la tercera edad. Es una ciudad hasta cierto punto barata, pequeña, con todos los servicios. Estamos, yo diría, rodeados y sumergidos en extranjeros. No es raro y de hecho creo que es lo más común del mundo salir a la calle, porque tienes que darte cuenta que aquí en Ecuador somos un país pequeño, entonces turísticamente hablando, creo que muchas personas prefieren ir obviamente a las Islas Galápagos, que está eso era lo que había preguntado, José, que te iba a preguntar ahora. ¿Que las Islas Galápagos están en Ecuador? No sabía yo que estaban en Ecuador, creía que estaban a lo mejor en Perú, Colombia, otro país. No, las Galápagos son ecuatorianas, cuidado con eso. Son ecuatorianas. Sí, entonces eso, como te decía, aquí en Cuenca una población súper grande son extranjeros. A ver, Majo pregunta que cuántas personas vivimos en Ecuador. Si no estoy mal, somos 17 millones según el último censo. Y de las Islas Galápagos, ¿qué te puedo contar? Son otra cosa. Exóticas, bonitas. ¿El qué? Es diferente, o sea, tienen una vibra completamente diferente, si bien obviamente tienen sus toques ecuatorianos. Creo que las Islas Galápagos fueron construidas en un sentido muchísimo más turístico, entonces creo que toda la economía de las Galápagos se basa en el turismo. Y... Se podría decir que es así, las Islas Galápagos es así como una especie de Cancún o Yucatán, vamos, lo típico mexicano, lo que siempre sale a ver, tampoco te puedo decir porque tampoco he estado en ellas, pero así como el típico sitio muy turístico, ¿verdad? No, ¿por qué no es algo como Cancún? No. En las Galápagos no hay resorts, o si hay, son en números muy limitados. Las Galápagos son meramente para turismo de naturaleza, o sea, está súper regulado la construcción en las Galápagos. Si tú quieres ese tipo de ambiente de resorts, tienes otros destinos aquí en Ecuador. Pero no, las Galápagos son súper tradicionales. Incluso los hoteles más lujosos de allá no son tan lujosos como podrías esperar. O sea, no es totalmente diferente. Es un sentido mucho más tradicional, pero el hecho de que sea tan tradicional le hace súper bonito. Uy. No, que es un turismo, como dices, un poco más como de naturaleza, así como exótico. Ya. Pues mira, correcto. Eso no lo sabía, eso me lo tengo que apuntar. Las conocía las Galápagos, pero no sabía precisamente dónde pertenecían ni cómo eran. Pues eso me lo apunto. Y luego Guayaquil, ¿qué era lo que quedaba? Guayaquil es complicado. Guayaquil es una ciudad muy bonita, en realidad es una ciudad muy bonita, pero yo a Guayaquil le veo mucho más industrializada y mucho más tecnológicamente hablando avanzada que Cuenca y que Quito. Es un caso súper especial porque yo te estoy hablando de la parte, por así decirlo, más turística de Guayaquil, porque Guayaquil también tiene sus barrios pobres que están completamente destruidos, que mucha gente y de hecho de estas zonas de Guayaquil es donde salen todos los videos de los que habla José sobre el sistema de salud colapsado. Sí. Esto era lo que te iba a preguntar también, ¿qué es lo que pasa con el sistema de salud? A ver, el problema es que mucha de la gente de aquí de Ecuador es ignorante y piensa que
me acuerdo de algo que me da un montón de vergüenza de hablar, pero salió esta noticia de que del coronavirus no sobrevive al calor, ¿verdad? Entonces la gente decía, bueno, entonces me voy a la playa porque ahí hace calor. Entonces es como que no... En ese sentido, Guayaquil es la ciudad más afectada. Tiene un montón de casos Guayaquil. La mayoría de casos de aquí de Ecuador están centrados solo en Guayaquil y en la provincia del Guayas en general. Entonces, como te decía, Guayaquil tiene su zona que es súper tecnológica y yo siempre le comparo a Miami con los edificios altos, con los centros de comercio, porque Guayaquil es definitivamente un pilar del comercio ecuatoriano, con los malls, las tiendas caras, los barrios de gente de altísimo dinero. Pero lo que decías del calor es que es un destino así como muy caluroso, como muy como de playa, Guayaquil. Sí. Porque lo que estoy viendo es como que tampoco está en la playa, está como una especie de río, el río Guayas. El río Guayas, correcto. De hecho, Guayaquil tiene un puerto, pero el problema con el puerto de Guayaquil es que es un puerto meramente de carga, entonces no es como que uno va a la playa en Guayaquil. Guayaquil tiene playa cerca, a 1 hora o 1 hora y media de distancia, entonces, o sea, está súper fácil de llegar. Uh-huh. Pero así como que cuando uno piensa en playa, no piensa en Guayaquil. Cuando uno piensa en Guayaquil, piensa un poco más en compras, en negocios, ese tipo de cosas. Al menos yo lo veo así. Pues mira, eso no lo sabía, o sea, todos los días se aprende algo nuevo, oye. Y te iba a preguntar ahora, antes de pasar al tema comidas, hace un par de semanas vi un documental aquí en España que era creo que era de algo de los pescados o de las gambas, era de las gambas. Ecuador es un gran productor de gambas, ¿verdad? O de langostinos, algo así me suena que estuve viendo. Camarones, sí. De camarones. Sí, nosotros producimos bastante, bueno, creo que la economía de Ecuador obviamente está más que nada basada en el petróleo y la exportación de cacao y banano, pero obviamente nuestra pesca, porque igual tenemos toda nuestra línea costera y es, perdón, creo que está mi mamá bastante larga por ahí atrás. Bueno, tenemos ahí nuestra línea costera y nuestra línea costera tiene igual sus puertitos donde la gente pesca y sí, exportamos un montón de ese tipo de cosas. Sí. Pues justamente lo descubrí, claro, me llamó un poco la atención porque lo del petróleo sí que lo sabía, pero de repente que empezaron a hablar de que Ecuador es así como un gran productor de camarones, me quedé un poco diciendo como, ostras, pues mira, también me acuerdo que salió que incluso en el aeropuerto, ya no sé si era en el de Quito o en el de Guayaquil, que incluso había gente que vendía como tal en puestos dentro del aeropuerto los camarones. Era una imagen curiosa, como para que la gente luego cuando se vuelve a sus casas como que se las trajesen. Lo vi, no te sé decir, pero era como una especie de puesto dentro del aeropuerto en el que te lo vendían cajas congeladas. Era gracioso. Mira lo que dice los tiro. A ver, no he visto, he viajado mi buena cantidad de veces, pero te prometo que nunca he visto a nadie vendiendo camarones en los aeropuertos. Se me hace raro, por eso yo también quedé como que... Y luego podría ser porque somos un país raro, definitivamente somos un país raro, pero yo personalmente no lo he visto. Y bueno, ya pasando del tema de los camarones, ¿cuál es la comida típica de allí de Ecuador? Porque se sabe... Depende de la zona. Pero de Ecuador tampoco se sabe mucho. Y fíjate que vivo en un barrio, porque mi barrio tiene un montón de inmigración, sobre todo de países de Sudamérica, y hay restaurantes, sobre todo ecuatorianos. Creo que el grupo de inmigrantes más amplio de aquí de España es el que está compuesto por los ecuatorianos. Y aquí, por ejemplo, por mi barrio hay un montón de restaurantes ecuatorianos, también venezolanos, pero ecuatorianos hay un montón, incluso de panaderías. Sí. ¿Qué hay así? ¿Qué es la comida más famosa? La comida típica, eso te decía, depende de la zona de Ecuador en la que estemos hablando. En la costa tienen su propia comida típica, aquí en la sierra tenemos nuestra comida típica y el oriente también tiene sus ciertos platos típicos. Pero a ver, creo que la comida más representativa de Ecuador es la que tenemos aquí en la sierra, que son estos, el típico, los cuyes. ¿Qué es eso? Conejillos de India. Conejillos de India. ¿Qué otro nombre tiene? Pero sí sabes que eso... Sí, no conejos, son como...
Ah, ¿Cobayas? creo que así les conocen ustedes, no sé cómo les conocen a los cuyes. Majo, ayúdame, tú estás ahí en los comentarios. Es que yo creo que de esto, una vez estuve hablando sobre esta comida, mira, ¿lo ves? Es lo mismo que me dijo ella, incluso me envió una foto. Cobayas, ¿lo ves? Cobayas, sí, lo que nosotros llamamos cobayas. Sí, es un plato típico de acá. Igual, o sea, creo que la mayoría de platos típicos están como que centrados en la papa. Igual tenemos nuestra propia versión del ceviche, que los peruanos también tienen, que es totalmente diferente. En realidad son dos platos totalmente diferentes. Si bien tienen el mismo nombre, son dos platos totalmente diferentes. ¿Qué es exactamente el ceviche? Pero sí. Porque nunca he probado el ceviche. ¿Qué es exactamente? Depende, pero es de mariscos normalmente. Puedes hacer de camarón, puedes hacer de pescado, puedes hacer de concha. Es algo así como una sopa de estos productos. Pues fíjate, no lo conocía. ¿Y eso es de tipo de zona o como más de Ecuador? Así como un poco de Ecuador. No te entendí la pregunta, perdóname. O sea, se cortó. Las dos comidas estas que has dicho, ¿son típicas de allí de Cuenca o son comidas típicas de Ecuador en su conjunto? Ecuador en su conjunto. De Ecuador en su conjunto. ¿Y de allí de Cuenca, por ejemplo? Una comida típica de Cuenca, chuta. No sé si le escucharon a mi mamá gritar allá adentro, motepillo. Algo le oí. Ya. El motepillo es básicamente maíz, ¿no es cierto? Maíz cocinado con huevo. A mí no me gusta. Ostras. Nunca lo había oído, ¿no? Sí, no está bueno. A mí en lo personal no me gusta, te voy a ser súper honesto, a mí no me gusta, pero es un plato tradicional de acá, normalmente se lo come con sus carnes. Sí, creo que el maíz cocinado que nosotros le conocemos como mote es un plato típico súper importante de aquí de Cuenca. Ostras, no lo conocía, no lo conocía. Y así de algún sitio típico, porque a lo mejor Cuenca está un poco más alejado para llegar, pero si viajas a Guayaquil, por lo que has dicho, está a 3 horas, es un destino que se ve que es para visitar, pero así como por ejemplo algún restaurante típico, tanto allí como de Cuenca, como de Guayaquil, de Quito, algún sitio que sepas, o lo que visitarías, si por ejemplo tienes 7 días para visitar Ecuador, ¿qué es lo que no te dejarías? ¿Qué es lo que esa persona tendría que visitar? Las Galápagos, obviamente. Siempre las Galápagos, Quito y Cuenca. A Guayaquil yo le pongo, es que bueno, depende de qué tipo de turismo quieres, porque si quieres visitar playas, obviamente tienes que irte a la costa, y para una ciudad importante, bueno, creo que la ciudad más importante de la costa es Guayaquil. Pero sí, creo que las cosas que deben ser vistas aquí en Ecuador son las Islas Galápagos, el Parque Nacional Cajas aquí cerca de Cuenca, y Quito más que nada por su importancia histórica para el país. O sea que Guayaquil lo dejarías un poco más. Si por ejemplo te fueses a hacer un poco de turismo más de playa, dejarías Guayaquil para eso. Si tienes 7 días, mejor aprovechar el viaje a Ecuador para visitar un poco más de la cultura, como podría ser, bueno, cultura y naturaleza, por lo del Parque Nacional también. Visitando sí, Quito. Bueno, Guayaquil es súper importante y tiene también sus sitios históricos, pero estoy hablando solamente de una opinión mía. A lo mejor es el hecho de que igual Guayaquil me queda tan cerca que... sí, que lo aborreces a lo mejor. No lo aborrezco para nada. No, sí, Steven está poniendo aquí una cosa que me olvidé completamente, el Oriente, obvio. La Amazonía es algo que tienes que visitar sí o sí, o sea, la selva, bueno, claro. ahí con todos sus hoteles, su turismo de aventura. Pero sí, o sea, yo creo que cada región tiene sus cosas importantes, pero como te decía, yo cuando pienso en Guayaquil no pienso tanto en turismo, sino pienso más en negocios, en economía, en esa clase de cosas. Pero sí, tiene sus cosas importantes. Se puede visitar, ya terminando, pero se puede visitar la Amazonía. Tiene hoteles, o sea, tiene una infraestructura que podríamos decir turística para visitarla. O sea, es accesible visitarla. Definitivamente. Tú puedes encontrar incluso resorts en la Amazonía en los que
puedes dormir en medio de la selva, o sea, tienes un hotel 5 estrellas en medio de la selva y tú sales del hotel y tienes puros árboles y ese tipo de cosas, y estás rodeado de animales salvajes. Es una situación interesante igual la Amazonía aquí en Ecuador. Claro, es que algunas veces te imaginas a lo mejor Ecuador y toda la zona con el Amazonas y piensas, es que tienen tantísima zona del Amazonas que de construir, o sea, construir tienen muy poco. Y claro, algo tiene que, o sea, que no me estoy explicando. Como que te quedas diciendo, si voy a Ecuador, si voy a Brasil, si voy a todos los países en los que está el Amazonas, se puede visitar el Amazonas, porque claro, lo ves ahí como tan cerrado, tan verde, que acabas diciendo, es que no, tampoco se podrá visitar tampoco mucho. Como no te vayas ahí un poco a la aventura, que te pierdas por el Amazonas, no sé si me explico, es un poco tontería, pero como que se hace... Cuando vives tan lejos y ves ahí el Amazonas, como que piensas, ostras, es que a lo mejor es muy difícil visitar el Amazonas. No, yo creo que es una preocupación súper válida, pero te tranquilizo así este rato. No, la Amazonía es súper accesible, tiene igual ciudades grandes. La Amazonía obviamente no tiene ciudades tan grandes como al menos la sierra y la costa. Creo que las ciudades más grandes de la Amazonía no creo que pasen los 250.000 habitantes. Es solo un cálculo que hago así a lo loco, no estoy seguro. Pero sí, está creo que igual preservado y sí tiene sus resorts, o sea, en los que tú puedes irte, porque la Amazonía obviamente es igual caliente, entonces tienes tus resorts ahí con piscina, los hoteles 5 estrellas, con todos los lujos. Sí, o sea que se puede visitar y vale la pena visitarla. Sí, es súper fácil en realidad, sí. Jope, pues mira, no sabía yo tantas cosas de Ecuador. Al final me ha resultado a mí más útil que a lo mejor para el que lo haya estado viendo, porque no sabía muchísimas de estas cosas de Ecuador. Así que muchas gracias, Evas, por todo lo que hermano, a ti. Nos has explicado. Y ahora te iba a decir también que, porfa, como lo estás grabando tú, si puedes salvártelo al móvil o meterlo en tu Instagram TV o lo que sea, y luego me lo pasas, que los querría conservar, te lo agradecería un montón. No sé si puedes. Puedo intentar. Puedes intentar, perfecto. Si no puedes, pues no pasa nada. Pero eso, muchísimas gracias, Evas, por haber participado y te lo agradezco un montón. Y bueno, la semana que viene, a ver si consigo hacer otro. Estuve hablando con José, a lo mejor lo hacemos para Colombia, así que a ver si te intentaré ver también por ahí. Sí, hermano, tranquilo, ahí voy a estar. Pues te paso el video gracias, si puedo, Evas. Entonces. Ya hablamos, sí, Ventu, por fin, chao. pásamelo y lo que puedas. Muchas gracias. Hasta luego.